Hola, ¿qué tal? Yo soy Mauricio Reina y tengo el placer en esta ocasión de estar con Ana Fernanda Mayhuashka, que es la presidenta del Consejo Privado de Competitividad. ¿Por qué estamos en este momento hablando los dos? Pues porque se presenta una vez al año una coyuntura muy particular. En noviembre se lanza el Informe Nacional de Competitividad y en esta ocasión tiene ingredientes especiales, creo yo, por lo que he visto y por lo que vamos a indagar, que se relacionan mucho con la coyuntura política del país, con el momento del país. En esta ocasión se llama Distintos, no distantes, acuerdos incómodos para avanzar. Yo después de leer más o menos el material de este lanzamiento, lo he resumido de esta manera. Me parece que es mejor. El dicho dice, un maltrato que un buen pleito, pero yo creo que estamos en una condición en que se puede hacer un buen trato en lugar de un buen pleito. Entonces, Ana Fernanda, en primer lugar, bienvenida. Mil gracias, Mauricio, y mil gracias por regalarnos este espacio. Arranquemos por el tema del pleito. ¿Por qué se habla aquí de acuerdos incómodos como si hubiera un problema en la sociedad? Evidentemente hay muchos problemas, pero ¿qué es lo que ustedes han identificado como un mal momento, un mal pleito en este país? Pues, Mauricio, quizás arranquemos un poco por decir que nosotros traemos una historia en la que en Colombia vemos un reflejo de cosas que hoy pasan en el mundo, pero que quizás nosotros no le adelantamos un poquito al entorno global. En términos generales, en muchos de los capítulos, cuando nosotros hablamos de los capítulos, estamos hablando de los pilares de la competitividad, de esos bloques en los que de alguna manera la sociedad se tiene que parar para ser más productiva. Y voy a echar esta cuña, aprovecho, porque muchas veces en los foros, cuando hablamos de productividad, yo veo que a las personas que los economistas les parecemos como entre antipáticos y no sé, como si todo el tiempo estuviéramos hablando de dinero. Con productividad no nos estamos refiriendo a que, Mauricio, tienes que llegar a las 8 porque estás charlando, tienes que trabajar. Con productividad nos estamos refiriendo a que podamos, que nos rinda el tiempo y el esfuerzo que hacemos para que seamos más felices, para que tengamos tiempo que necesitamos para otras cosas en nuestra vida. Es decir, es una cosa como de estar bien. Productividad es bienestar. Totalmente. Alguien lo puede agarrar por el lado de voy a consumir. Alguien lo puede agarrar por el me voy a distribuir mejor y voy a tener una vida más equilibrada. Sí, y es importante la distinción porque esta no es una cosa de que quiero que Mauricio sea más productivo y lo voy a explotar. Es casi que lo contrario. Y nosotros parte de lo que vemos es que en estos temas que tocamos se forman como unos grupos y el uno quiere que entonces la solución sea así, pero el otro cree que la solución debe ser así. Y tenemos una capacidad bajita de ceder, de encontrarnos. Y pensamos, sentimos nosotros en el Consejo que, claro, es que el Estado, es que el gobierno, es que el Congreso, pero en realidad las soluciones tienen que tener un origen de la sociedad. Y por eso, cuando hablamos de que realmente somos capaces de llegar a un buen arreglo, pero tenemos que desenamorarnos del buen pleito. Sí. Tenemos que ser capaces de decir, yo no estoy de acuerdo en eso contigo, pero pues de alguna manera tenemos que avanzar, entonces vamos a tener esta tú y esta yo. Ustedes tradicionalmente, cuando hacen estos informes y estos diagnósticos, dividen la economía como en unos capítulos. Solamente para enmarcar la discusión, no es que vayamos a entrar en todo el detalle, recuérdanos, Ana Fernanda, cuáles son los capítulos, no por capítulos, los temas, las dimensiones analíticas que ustedes contemplan, y ahí nos volvemos a meter al pleito y a los acuerdos. Nosotros en general tenemos un grupo de capítulos que se refieren a las condiciones habilitantes, esas cosas que toda sociedad necesita para operar, sus instituciones, que en nuestro caso es como la eficiencia del Estado, por ejemplo. Tenemos otro grupo que se refiere a los temas más como del talento humano, entonces ahí está la educación, en fin, cómo es que enriquecemos a las personas para que puedan participar críticamente de su tarea en sociedad y ser felices. Y tenemos un conjunto de mercados, como donde es que nosotros miramos, se podría decir que es más sectorial, pero el mercado de energía, que es un recurso fundamental para todo, para la producción y para la vida. Y de esa manera tenemos pues el mundo de la justicia y la seguridad, que es parte de las instituciones, la eficiencia del Estado, la productividad rural, por ejemplo, que es un capítulo relativamente nuevo, pero que decidimos que se merecía como un capítulo aparte. Y en cada una de esas dimensiones, entiendo, ustedes han detectado que cada cual se enranchó en su propia posición, creemos que es por aquí, no cedemos para nada.
Y eso nos tiene medio atascados. Nos tiene medio atascados y dejamos envejecer los problemas mal. Y además tenemos otra tendencia y es que es como cuando, no sé, si estás en un bote y tú hay un huequito, ¿no? Y se está entrando un poquito el agua, pero la gente está haciendo otras cosas que en ese momento le parecen más importantes, etcétera, y solo se da cuenta que estamos llenos de agua cuando la cosa se empieza a hundir. Y en ese momento pensamos que es un momento, es una crisis de este momento. Y tendemos a olvidarnos de las múltiples veces que pasamos al lado del huequito y no lo tapamos porque tú lo querías tapar con plastilina y yo lo quería tapar con yeso y la plastilina es lo mejor y el yeso es lo mejor y entonces no lo tapamos con ninguna de las dos cosas. Vamos a entrar ahora en detalle de algunos ejemplos, pero si uno tratara de ver el bosque, entendiendo por ello la situación del país, ¿qué tan grave es en este momento el que cada cual esté jalando para un lado? Yo me atrevo a decirlo desde afuera. Estamos en una polarización creciente y diría la respuesta es obvia, pero ustedes lo han investigado más. Realmente yo creo que estamos en un momento crítico y arranco por decir que a nosotros en el Consejo no nos gusta mucho la palabra crisis porque sentimos que de alguna manera la hemos desgastado. Uno tiene que dejarla para los momentos especiales, como este. Porque lo cierto es que hoy en día vemos primero que ciertos pilares muy fundamentales de la capacidad que el país tiene para que las personas estemos bien, hoy están en un tránsito muy crítico. En esos momentos en que tú dices, esto se ha deteriorado de tal forma, lo hemos dejado erosionar de tal forma, que va a ser difícil que siga siendo la plataforma que necesitamos. Salud es un buen ejemplo, energía es un buen ejemplo, seguridad es un buen ejemplo, de temas en los que nosotros hemos tenido estos problemas abiertos por años, pero en este momento ya lo dejamos erosionar de tal forma que dejan de servir el propósito. Es como cuando, yo qué sé, no le haces el mantenimiento al ascensor y craquea, etcétera. Hay un día en que ya no te funciona. Y ese día el problema es que ya te toca es cambiar el ascensor, no hacerle mantenimiento. Entonces sí sentimos que estamos en un momento crítico para ciertos aspectos muy importantes de que podamos operar en sociedad. A mí me mortifica un tris cuando muchas veces la gente me dice, claro, este es un problema para la economía. Este es un problema para las personas que están ahí cruzando la calle. La economía es como una construcción con la que la gente no se relaciona. No, este es un problema para ti y para mí y para las personas que están allá afuera. Veamos algunos ejemplos específicos de casos en los cuales esas posiciones divergentes y totalmente enranchadas, totalmente radicales, significan un obstáculo para que nosotros pues vivamos mejor como colectividad, como sociedad. Yo voy a arrancar por energía, que me parece un sitio donde nos deberíamos encontrar, entre otras cosas, más las personas. Me parece llamativo, por ejemplo, que no tengamos más grupos de jóvenes muy preocupados por la posibilidad de un apagón. Aunque nosotros también, nosotros que estamos muy jóvenes, pero nosotros también, porque me pregunto yo quién pensaría en pasar hoy un día entero si no cargó su celular y o su computador el día anterior. E incluso si no puede cargarlo durante el día. Mientras que cuando tuvimos el último apagón en el país, prendíamos una vela. Hoy en día mis medios de trabajo todos requieren que mi celular esté cargado. ¿Y dónde nos hemos dividido? Hay una discusión de transición, de cómo hacemos esa transición energética, de qué implica en términos ambientales. Hay una discusión en qué recursos vamos a seguir utilizando, si necesitamos, yo voy a decirlo así, como todas las formas de lucha, y es que este efecto portafolio se encuentre. Nos quedamos en los impactos ambientales de tecnologías de cuando nacieron ciertas ideas. Entonces, cuando nació la idea del fracking, los impactos ambientales de ese tipo de exploración eran unos, pero la tecnología avanza a unos pasos muy grandes. Y por lo tanto, hoy ya esa discusión es otra, pero nosotros nos quedamos con esta, llamémosla, no sé, como satanización de de la pura palabra. El estigma de que el fracking es terrible y no pensamos cómo es el fracking hoy. Esa tensión entre lo ambiental, la tensión de las tarifas. Es que, claro, esto es un medio de enriquecer a unos pocos que generan o transmiten o distribuyen.
Y nosotros vamos a muchísimos foros y yo pongo mucha atención en las palabras que usamos. Y a veces salgo del foro y alguien me dice, claro, es que dicen claro, que los costos están en la generación por los que se están quedando con la plata. Mira la forma en que verbalizamos. Este es un sistema productivo donde todos tenemos que remunerar las inversiones que se hacen, pero andamos buscando como un culpable, como un malo, y eso nos quita la capacidad, Mauricio, de juntarnos a ver más vale cómo resolver eso. Entonces, en este caso, vamos a usar 2 o 3 ejemplos. En este caso de la energía, ante el riesgo de que cada uno metido en su posición a donde vamos indefectiblemente es hacia un apagón, hay 2 dimensiones que he extraído de lo que has dicho, de conflicto. El conflicto entre el ambientalismo y lo que uno supondría que es la contaminación y la erosión de los recursos, etcétera, etcétera. Y el conflicto entre lo público y lo privado, los privados haciendo cosas en los servicios públicos, actuando en los servicios públicos. Con esas posiciones enfrentadas, por ejemplo, ¿ustedes qué idea encuentran para encontrarnos en un buen acuerdo? En ese buen acuerdo, lo primero es que tenemos que, yo creo que decirnos una verdad todos, y es, la actividad humana tiene costos en el medio ambiente, Mauricio. Queremos minimizarlos, sujetos a que logremos el bienestar que estamos buscando. Casi que llevarlo a un extremo, y voy a inventarme este ejemplo, pero quiero que todos mentalicemos que aquí tengo un bebé en una incubadora que tiene que tener energía. Eso tiene un impacto ambiental. Quiero minimizarlo sujeto a que este bebé sobreviva y tenga su atención en la incubadora. Acabo de hablar muy como economista, pero el punto es que no puedo tener todo, no puedo tener 0 impacto ambiental y bebé en incubadora. Voy a tener alguno, quiero reducir el volumen, pero lo más importante es que este proyecto exista. Entonces, lo primero es que dentro de esta institucionalidad ambiental necesitamos pensar que el objetivo es que el proyecto exista. Y toda la institucionalidad ambiental, y pues ahí tenemos algunas propuestas ya más concretas tenemos que cambiar un poco esta organización para que entendamos que el fin no es que yo evalúe, como se dice en el sector público, lo de mi competencia. Lo de mi competencia tiene que ser yo tengo que ser responsable de que el proyecto exista y el bebé tenga su incubadora operando. En lo ambiental tenemos que hacer algo, arreglos institucionales, pero parte de lo que necesitamos es que allá afuera haya conciencia de que claro que tendremos que hacer sacrificios. No podemos, no hay forma de que no haya ningún impacto. Y eso tiene que estar en la conciencia colectiva porque muchas veces este licenciamiento que hemos organizado responde a, si yo digo que sí, que me van a masacrar cuando yo diga que sí a este proyecto. Y por eso es que parte de esta comunicación no es para el que gobierna, ni el que legisla, ni para el juez solamente. Es para todos nosotros que somos parte de esa fuerza colectiva que tiene que ayudar a remar. Este informe sale justamente cuando nos encaminamos a la recta final del proceso electoral. Y ahí el tema de lo público y lo privado es un tema candente. Usando este ejemplo del sector energético, ¿cómo ven ustedes que se pueden resolver las diferencias entre los que dicen es que los privados se están enriqueciendo a costa del presupuesto y los que dicen, pero es que el sector público ha demostrado ser incapaz de manejar ciertas cosas? Sí, nosotros ese modelo de lo público lo intentamos y salió muy mal. Y no salió muy mal para un privado que dejó de enriquecerse, salió muy mal para las personas a las que teníamos que llevarles energía a precios razonables. Y entonces ahí, ¿qué queremos ilustrar? Esto tiene que ser una colaboración público-privada. Por su escala se requiere la participación pública, pero no en la provisión, sino en la organización del sistema. Cuando yo tengo un servicio público, tiene que haber una participación pública que no ocurre en el mercado de los zapatos. Yo no ando diciéndote que los zapatos pueden costar hasta tanto o mínimo tanto o con la calidad. Tú verás si te gustó tu zapato o no. Pero en el mundo de la energía sí tiene que haber un marco regulatorio y es un marco regulatorio donde probablemente tenemos que hacer revisiones profundas. Decir que está perfecto porque nos trajo hasta aquí tampoco es verdad. Muchos de los marcos, de los acuerdos que hicimos, entre otras cosas como resultado de ese apagón, hoy en día ya no son los que necesitamos porque el ingreso de las fuentes renovables no convencionales hacen que haya muchas cosas que tenemos que pensar de nuevo. Entonces, no está perfecto, claro que tenemos que ajustarlo,
Ese es un primer, no sé si es una sesión, pero es una cosa que tenemos que reconocer. Claro. Eso no quiere decir que el tránsito sea a la provisión pública. Quiere decir que el marco regulatorio tiene que cambiar los incentivos y las formas con las que ese privado opera para organizar este enfoque portafolio, y es que voy a tener una energía más limpia pero más caprichosa. La energía fotovoltaica, la energía eólica, sí es más limpia, pero no hace caso. No totalmente confiable en los momentos críticos. Exactamente. Entonces, eso que se llama energía en firme, sí depende mucho de este portafolio. Entonces, pues claro que vamos a necesitar la hídrica aún, que tampoco es del todo confiable, pero la térmica y el gas. Y tenemos que acomodarlos todos para que, como cuando en un coro es distinto, si tú vas a cantar solo, así yo les voy a decir, acá ahora vamos a cantar juntos, y aquí es donde entras tú, Mauricio, aquí es donde entro yo, Ana, a cantar. Ese marco regulatorio, claro que es imperfecto y tenemos que meterle mano, voy a decirlo así. Una de las grandes ventajas de haber tenido un gobierno que hizo un viraje en muchas orientaciones de política pública de casi 180 grados es que nos hemos dado cuenta justamente de lo que dices. Lo que existía no era perfecto y tenía falencias. Y la propuesta alternativa no es perfecta y tiene falencias. Aprovechemos esa evidencia empírica para encontrar términos medios que son los puntos de encuentro. Dame 2 ejemplos más, de 2 sectores más, donde hay esas posiciones tan divergentes y ya tenemos la evidencia para encontrarnos en la mitad. Yo voy a dar 2 ejemplos que además pican, son difíciles. El mundo laboral. Las reglas del mercado laboral, en las reglas del mercado laboral llegamos a un equilibrio, no sé cómo decirlo, es como cuando tú te sientes muy complacido contigo porque fuiste al gimnasio. Y entonces ya dices, y luego vas y te comes una pizza, ¿no? Con mucha grasa y muchas cosas que no son buenas para tu salud, pero tu conciencia está tranquila. Entonces tenemos un código sustantivo del trabajo y muchas normas, no solamente el código sustantivo del trabajo, donde en teoría nos sentamos todos a la mesa, porque tenemos unas mesas tripartitas, donde están los empleadores, los trabajadores y el gobierno. Eso que llamamos los trabajadores no son los trabajadores. Es una representación de además una porción pequeña de las personas en Colombia. Más o menos un cuarto de las personas que tienen más de 15 años. La población en edad de trabajar son las personas que tenemos más de 15 años. 25.6%. A corte de 2024 eran las personas que tenían un empleo formal. 3/4 partes están en otra condición. Entonces, lo primero es que nos quitemos este velo mental de que trajimos a todo el mundo a la mesa. No trajimos a todo el mundo a la mesa. Entonces, vivimos enfrascados en que los 3 que estamos nos estamos repartiendo la torta. Y que cuando la torta se parte un poquito este es Mauricio que me está ganando aquí los empleadores, que es que quieren explotar al empleado. Y dejamos por fuera 3/4 de las otras personas allá que deberían tener algo de la torta y ni siquiera están en la discusión, pero estamos en este equilibrio en el que nos sentimos muy tranquilos porque tenemos a todo el mundo sentado en la mesa. Este me parece que es uno de esos pleitos en los que además tenemos una escena pintada en la cabeza que dista mucho de la realidad y nos impide avanzar. Nadie está esperando dañar a nadie. Este no es un juego en el que tú ganas y yo pierdo. Es un juego en el que tenemos que abrirle la puerta al grueso de la población adulta colombiana. El otro tema, otro ejemplo. Salud. ¿Cómo estamos? Pues sabemos cómo estamos en salud. El viraje no ha funcionado. Lo que venía era infinanciable. Era infinanciable, ¿por qué? Porque yo creo que, y aquí voy a usar una de los instrumentos que usamos en la presentación, y es que el que quiere marrones aguanta tirones, Mauricio. Entonces no podemos tener todos los servicios de salud, pero el menor gasto de bolsillo, pero que sea sostenible financieramente, pero que en cada caso individual que se le presente a la justicia fallemos con todas las consideraciones de las condiciones especiales de Mauricio sin pensar en qué ocurre cuando le decimos que sea Mauricio, qué pasa con los otros que se parecen un poco quizás a Mauricio. Entonces, fíjate que ahí tenemos una de esas donde todos parecemos estar jalando la cuerda. Para un lado, no. Entonces, con toda la razón, la disciplina médica dice, tú no te puedes meter en mi criterio médico de qué es lo mejor. No, pero resulta que aquí, para salvar muchas vidas y para cuidar el bienestar, porque esto no es solamente ese momento crítico, necesitamos ceder todos.
y decir, bueno, pues entonces tiene que haber un límite a las cosas que son financiadas por este sistema de protección social. Hay cosas que tú puedes financiar privadamente. Si yo tengo escasos recursos, sí, pero si yo entro en cada una de esas consideraciones, no puedo ofrecer un sistema que ampare universalmente a la población colombiana. Entonces, fíjate que ahí sí que tenemos, bueno, no hay no, en todos, pero fíjate que es todos, ¿no? Es que no me pueden decir que es que me van a limitar mi ejercicio independiente y profundamente importante que es el médico, pero tampoco me pueden decir que a mí como juez me tienen que decir que yo tengo que tener la consideración financiera, y luego están también los financieros que pues, no me pueden decir, aquí lo más importante es que sea sostenible. Todos vamos a tener que llegar a la mesa y decir, de pronto va a ser más costoso de lo que a la sostenibilidad le gusta, va a tener unos límites que de pronto a la parte médica le mortifican, va a tener unos límites que a todos nos mortifican, porque yo te digo, esta no es solamente una discusión de la población más vulnerable. Yo he visto personas de altos ingresos que en el momento en que le dicen, pero no, esto no lo cubre, pero venga, le entrego el formato de la tutela, lo recibimos. Esa es una primera condición en la que todos tenemos que decir, ¿cómo soy yo un pedacito de este problema? Bueno, y ese mismo ejercicio de identificar las posiciones enfrentadas, identificar por qué enfrentarse no conduce a nada. Pues el ejemplo de estar en una barca, cada uno remando por un lado distinto y hundiéndose mientras tanto, es súper elocuente. Se hace para todas estas dimensiones, la dimensión del funcionamiento del Estado, la infraestructura, el mercado laboral, la salud, etcétera, etcétera. Pero hay algo, Ana Fernanda, sobre lo que quisiera profundizar para redondear nuestra conversación. Ustedes lanzan el informe. Tradicionalmente estos informes tenían como destinatario a los tomadores de decisiones y a los partidos políticos y qué sé yo. Y resulta que estamos hablando de la esencia misma del debate de la esquina, del debate nacional, del debate de las familias, y es el aceptar que para construir un bien superior hay que ceder en el bien individual. ¿Qué diagnóstico han hecho ustedes sobre esa psicología individual, psicología social, y qué es lo que todos tenemos que ceder? La primera cosa que nosotros encontramos es que, quizás como decía al inicio, nosotros hemos sido muy polares, si así se puede llamar, desde hace mucho tiempo. Este es un país que se ha dividido en grupos identitarios desde que tenemos memoria. Entonces estaban los liberales y los conservadores, y había otros nombres para esos grupos en su momento. Llegamos al sí y al no, ¿no? Y fíjate que es casi que es como parte de tu identidad, ¿no? Tú acabas sintiendo que decir que eres un liberal dice todo de ti. En su momento, pues, o que eras un godo dice todo de ti. Si votaste por el sí o por el no, es como si pusiéramos casi que la carga de quienes somos alrededor de esas comunidades. El mundo nos alcanzó. Ahí es donde está el mundo hoy. En un mundo muy polarizado, donde además está muy reforzado por la manera en que hoy nos relacionamos, porque los algoritmos vienen a echarle sal a esa herida, no a sanar. Vienen a contarte solo, a que tú veas en tus redes solo lo que apoya, lo que Mauricio piensa y que no oigas ni siquiera otras voces con las que podrías simpatizar. Deshumanizamos esa diferencia. Entonces, una primera cosa es que también estamos presentando en un trabajo muy bonito que hemos hecho con otros 5 centros de pensamiento que se llama 2630, estas propuestas para accionables, concretas, etcétera, de acción de muy corto plazo para quienes aspiran a tener cargos de decisión pública. Pero estamos convencidos que si de alguna manera cada uno de nosotros no entendemos que si seguimos acá jalándonos va a ser imposible para quien llegue liderar ese avance, porque le va a tocar escoger. ¿Quién votó por mí? ¿Este grupo de aquí o este grupo? No, votó este grupo de acá, entonces vamos a hacer lo que decía este grupo de acá. Y claro, este grupo de aquí va a quedar profundamente ardido, y así nos la vamos a seguir pasando, porque esta no es, nosotros ya vemos muchos de los síntomas de esta tensión. Entonces, yo creo que esa polaridad hay que mirarnos al espejo y decir, nos estamos haciendo daño, y esto no es solamente responsabilidad de quien nos lidera. Nosotros tenemos una frase, y es que en Colombia deberíamos tener menos clases de liderazgo y más clases de liderados. De liderados. De lideradas y dos, para que no me regañen. Sí. Y la segunda capa es la agencia.
También sentimos, aunque lo vemos en otras latitudes en Colombia, tendemos a pensar que hay una fuerza superior que es responsable de todos los problemas y capaz de resolverlos. Y nos desprendemos nosotros de nuestras propias responsabilidades. Lo hacemos en todo momento. En el momento en que tiramos la basura a la calle y problema de otro, ¿quién la recoge? Pero no tenemos empacho en después de decir que este problema de las basuras en Bogotá, sí, francamente. Entonces, la polaridad y la falta de agencia, la falta de tomar esta responsabilidad en primera persona, de apropiarnos de lo que tenemos que resolver, son dos de las cosas que en el informe quisimos trabajar. Nosotros le seguimos hablando, sí, a quienes toman decisiones de política, etcétera, pero si revisas lo que venimos haciendo hace 4 años, habrá quien me diga, no, pero ustedes se volvieron unos cursis que andan hablando de emociones. Pero es que hoy, en las democracias que vivimos hoy, con todas estas tendencias que fueron un tránsito cultural, la manera en la que en realidad la política pública y la colaboración privada transita pasa por convocar estas emociones. Por supuesto. Y si nosotros, como toda la vida hemos hecho un documento, tú habrás hecho muchos de ellos técnicos, ¿no? Como escriben los economistas, 1.1.1, y se los entregamos, eso no pasa nada, porque no tengo una fuerza atrás que diga, esta solución no me encanta, pero rememos, porque tenemos que salir a otro lado y luego perfeccionamos si es del caso. Nos quedamos acá en la pugna. Y por eso esta es una invitación en la que, claro, 2630 le presentará estos proyectos, en fin, a los candidatos, a quienes queden elegidos en el Congreso. Lo discutiremos con las Cortes, que son una parte muy importante de todo este andamiaje institucional. Pero sobre todo queremos que las personas por un segundo digan, sí, yo hago eso. Y podría hacerlo distinto. Si no llegamos ahí, como sociedad va a ser muy difícil que avancemos. Es Ana Fernanda Mayhuashka quien nos ha presentado los lineamientos novedosos, a mi juicio, de este Informe Nacional de Competitividad, que todos los años trae buenas ideas, pero que estas buenas ideas para el futuro del país tienen dos matices claves, a mi juicio. Uno, el que el tema de competitividad no es un fantasma abstracto de las cabezas de los economistas, sino que está en el bienestar o en la búsqueda de bienestar de cada uno de nosotros en nuestro ámbito particular. Buscar competitividad es buscar mejorar las condiciones de vida de todos. Y dos, que esa búsqueda de la competitividad, dada la estructura política actual y el estado del debate político actual, no tiene que ver solo con liderazgos y con salir a gritar porque gane el uno o gane el otro, sino que requiere el cambio de actitud de cada uno de nosotros, que se reflejará, por supuesto, en esas urnas y en ese cambio de gobierno. Gracias, Ana Fernanda. Gracias, Mauricio, por este espacio y por ese resumen que ahora vamos a usarlo porque está buenísimo. Gracias a ustedes.